lo primero que se dice en Génesis respecto a la relación entre el hombre y la mujer, lo primero que Dios dice cuando lo mira a Adán, dice que ve que estaba solo y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y inmediatamente después dice otra cosa, dice que no se encontró una ayuda ideal para él. Entonces el hecho de no poder encontrar pareja no es un problema reciente, no es un problema de nuestra cultura o no es un problema de esta generación. No es que, no, ahora porque los pibes no activan. No, es un problema que viene desde Génesis y que nos enseña una cosa. Para poder formar una relación saludable, lo primero que necesitamos es la intervención del favor de Dios. Lo primero que necesitamos es la intervención del favor de Dios. Y hay un versículo que te quiero leer en Proverbios para darle fundamento a esto que te estoy diciendo, que ya te digo dónde está. Proverbios 18, 22 dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Entonces es necesario sí o sí que el favor de Dios intervenga para que tu vida amorosa sea una vida amorosa saludable, para que puedas formar una pareja, una relación con una pareja que realmente sea sana y sea saludable. Porque, vuelvo a repetirte, el problema de que no se encontró una ayuda ideal viene desde Génesis. Viene desde ahí. ¿Y saben cuándo cambió? Cuando Dios intervino y sacó de la costilla de Adán a Eva. Así que de la misma manera Dios quiere intervenir y quiere hacerte ver quizás algo que no estabas viendo. Quiere intervenir y quiere hacerte ver algo que a lo mejor vos no lo tenías en cuenta. Y yo creo que en este mes hay cosas que el Espíritu Santo te va a hacer ver. Hay cosas que el Espíritu Santo te va a hacer notar. Y para poder iniciar el mensaje de hoy, vamos a ir a Génesis, capítulo 24, del versículo 62 al 67. A mí en lo personal me gusta mucho hablar de este tema porque creo que muchas veces sobre estos asuntos uno muchas veces es como que lo deja a Dios afuera, ¿no? Y dice, bueno, yo me arreglo, yo me manejo, lo puedo manejar a mi manera, lo puedo hacer a mi forma. Y claro, después uno se mete en una que dice, ¿en qué me metí? ¿Y ahora cómo salgo? Y entonces inmediatamente después voy a pedir oración. No, inmediatamente después es como, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Pero Dios siempre está un paso adelante y Él quiere anticiparse. A lo mejor hoy estás en una etapa de tu vida que vos decís, la verdad que a mí formar pareja en este momento no me interesa, está buenísimo. Si es así, los mensajes que vamos a compartir, guárdatelos para el momento en que sí te interese. A lo mejor estás en una etapa que decís, no, yo vengo de cortar una relación, no quiero que me hablen de amor, este mes no vengo a 13:30. Bueno, si es así, guardate este mensaje, escuchalo más adelante. Ahora, si hay alguien acá que está interesado en formar una relación, no ya, pero en algún momento, estos mensajes son para vos. Así que no hace falta que me digan cuál de esos grupos son, no es necesario, cada uno lo puede saber, pero sí que sepas esto, que Dios siempre se anticipa. Y vamos a leer una historia que está en Génesis 24, que te recomiendo en casa que la puedas leer con más detalle. Nosotros vamos a leer los últimos versículos nada más. Pero, ¿cuántos conocen a Abraham y Sara? Abraham y Sara. Sara no podía tener hijos, Abraham tiene su hijo con Sara a los 100 años. El papá de Abraham tenía hijos, bueno, alguna casa, otro no. De esa relación nace Isaac, que es el hijo de Abraham y de Sara. En un momento, Sara ya con más de 130 o 120 y pico de años, fallece. Y Abraham queda solo con Isaac. Isaac ya tenía unos 30 y pico, o sea, había dejado 13:30 hacía un par de añitos, estaba yendo a reto, iba los sábados. Y cuestión que cuenta la historia que Abraham se interesó por lo que iba a hacer Isaac con su vida sentimental. Entonces él dijo, yo no quiero que él forme pareja con las mujeres de esta región porque son un desastre. Básicamente, no dice así, pero después cuando lo lean dice más o menos así en formato resumido. Entonces le pide a uno de sus siervos que vaya a buscarle esposa a Isaac a una región en la que él había vivido y en la que él tenía familia. Entonces manda a este siervo a que busque esposa para Isaac y este siervo termina encontrando a una mujer llamada Rebeca. Esta historia es súper interesante para que ustedes la puedan leer en su casa, de cómo Rebeca respondió y fue cumpliendo con los requisitos que ese siervo llevaba de parte de Abraham. Y esto nos muestra un poco de manera figurada lo que te vengo diciendo desde el principio, que Dios quiere intervenir en tu vida sentimental.
Así como Abraham estuvo presente en la vida sentimental de Isaac, de la misma manera, Dios quiere estar presente en la tuya y Él quiere guiar tus pasos. Él quiere guiar tus pasos. Cuestión que el siervo viene con Rebeca, con esta mujer que había conseguido. Y mirá lo que pasa en el versículo 62. Dice, mientras tanto, Isaac, que vivía en el Negev, había regresado de Beer Lahai Roi. Bueno, qué lindo nombre para un emprendimiento. Si alguno se quedó con el mes anterior, le poner así, Beer Lahai Roi. ¿Y qué vendían? No sé, birras. No, Beer Lahai Roi. Frenémonos acá un minuto. Esa expresión, Beer Lahai Roi, significa pozo del viviente que me ve. Pozo del viviente que me ve. La primera vez que se le da este nombre a este pozo, empezó la clase de historia, ya vamos al mensaje, pero la primera vez que se le pone este nombre a este pozo es en el contexto de Agar, que era la esclava de Abraham, con la que Abraham tiene un hijo que se llama Ismael. Es una novela hermosa esta, ustedes léanse Génesis y no se van a aburrir. Y cuestión que en un momento Sara le dice a Abraham, mira, la esclava que tenemos me está haciendo la vida imposible, echala de casa con el pibe, quiero que se vaya ella y Ismael, fuerte. Se van al desierto y esta mujer está con su hijo y dice, bueno, estamos en el desierto, tengo un nene, se me va a morir. Y en eso aparece Dios, porque Dios siempre aparece. No importa en dónde estés, no importa si hoy considerás que estás en el peor desierto de todos, Dios te va a encontrar ahí y Dios va a intervenir ahí. Entonces aparece Dios y le hace ver un pozo y le da toda una palabra profética para ella, para su hijo y le muestra que Dios tenía un propósito con Ismael también. Y cuestión que encuentra este pozo de agua, que en un desierto encontrar un pozo de agua es básicamente salvarse la vida. Encuentra este pozo y entonces esta mujer le pone por nombre, este es el pozo del Dios viviente que me ve. Lo primero que yo tengo que entender respecto a mi vida sentimental es que Dios está presente y Dios me ve. Dios ve la condición de mi vida sentimental actual. Y ese tiene que ser un fundamento, ese tiene que ser una base desde la cual yo tengo que empezar para manejar mi vida amorosa. Tengo que empezar y partir desde este punto de partida, de que Dios está vivo y Dios me ve y Dios me cuida. Dios está vivo, Dios me ve y Dios me cuida. Entonces vemos que Isaac no estaba en un lugar de desesperación. Isaac no estaba en un lugar de desesperanza. Isaac tampoco estaba en un lugar de frustración. Isaac estaba en un lugar en el que él sabía que Dios estaba vivo y que Dios lo veía. Y ese es el mismo lugar en el que vos tenés que estar hoy. Si a lo mejor durante estos meses o esta época de tu vida se te vino la pregunta a la cabeza de decir, che, ¿yo con quién voy a formar familia? ¿Y dónde está la persona para mí? ¿Y cuándo la voy a conocer? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y ya están llegando los 30 me soplan acá? Si a lo mejor te está pasando eso internamente, te tenés que establecer en esta verdad. Dios está vivo, Dios te ve, Dios te cuida. Dios te cuida. Entonces vemos que Isaac estaba regresando de Beer Lahai Roi. Versículo 63, dice, una tarde mientras caminaba por los campos y meditaba, levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, recuerden que Rebeca está viniendo con el siervo de Abraham, ¿sí? Se bajó enseguida del camello y en el versículo 65 pregunta, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Dice, perdón, lo tenía que decir. Dice, que viene a nuestro encuentro caminando por los campos, preguntó al siervo. Y él le contestó, es mi amo. O sea, Rebeca está conociendo a Isaac, se está dando un flechazo, amor a primera vista. Dice, entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. O sea, se aparece Rebeca, se tapa la cara y se baja el siervo y va y le explica a Isaac. Le dice, bueno, mirá, te presento, ella es Rebeca, le cuenta toda la historia de Rebeca y demás. Es que Dios te va a presentar a alguien. Dios te va a presentar a alguien. Yo creo que Dios te va a presentar a alguien. Te lo digo porque a mí me pasó. A mí me pasó. Versículo 67 dice, luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Y acá se pone interesante la historia. Para mí hay un punto de quiebre en este versículo. Si vos venís leyendo todo Génesis 24, la historia de cómo aparece Rebeca y cómo Abraham interviene con su siervo, es hermoso en ver cómo Dios está trabajando detrás de la escena para resolver la vida sentimental de Isaac.
Ahora, acá hay un punto de quiebre. ¿Y por qué digo esto? Porque si vos vas a Génesis, inmediatamente después de que es creada Eva, inmediatamente después de que se la presenta al hombre, ahí encontramos un principio básico, y es que Dios presenta personas y yo elijo. Dios no elige por mí. Dios no es que te tiene una persona por ahí frisada en alguna parte del mundo y que la tiene reservada para vos, tiene tu nombre. No, no tiene tu nombre, perdón, pero no. Dios presenta personas y vos elegís. ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo la mentalidad de que Dios me tiene a alguien por ahí frisado en alguna parte y lo tiene reservado para mí, si yo tengo esa mentalidad, piensen qué peligroso podría ser pensar así en cuanto a que cuántos seres humanos somos en el mundo. Billones de billones. O sea, imagínense que haya uno de todos esos billones que está reservado para vos. No, prefiero armar un rompecabezas de, no sé, 10.000 piezas. Imposible. Entonces, no funciona de esa manera. Dios te presenta y vos sos el que o la que tiene que elegir. Entonces, esto es lo primero que pasó. Dios crea a Eva, se la presenta al hombre. Dios presenta. Lo segundo, Adán tuvo que tomar una decisión en Génesis y fue la de ponerle nombre a Eva. Que esto en alguna enseñanza creo que lo compartimos. La importancia de ponerle nombre a los vínculos. El somos algo es somos nada. El somos algo, no. A ver, tocarlo al lado y mirarlo nomás. Y decirle, vos sabés. ¿Qué son? Y vos decís, vos ya los ves, vos decís, ya son novios. No, somos amigos. No. Si son amigos, un amigo no se trata así con una amiga. Entonces, lo segundo es que Adán tuvo que ponerle nombre. Tuvo que hacerse responsable. Porque poner nombre en el contexto de Génesis significaba hacerse responsable. Tomar la responsabilidad. Es lo mismo que Adán tuvo que hacer con los animales, ponerles nombre, porque él era responsable de esos animales. Cuando yo le pongo nombre a una relación, estoy diciendo, me hago responsable, me hago cargo, no me hago el gil. Básicamente estoy diciendo eso, porque pocas cosas pueden lastimar tanto como una relación sin nombre. Pocas cosas, porque si no somos nada, entonces, bueno, vos no podés tener celos y yo no te puedo exigir esto porque no somos nada. Pero cuando yo ya le pongo un nombre o le pongo un título, si bien hay mucha gente que hoy en día dice, no, a mí los títulos no me gustan. Bueno, a Dios sí le gustan. Y nosotros nos tenemos que basar en lo que dice la palabra. Y Dios siempre fue claro en ponerle nombre a su relación con la humanidad. Y por eso Él te llama que sos su hijo. Él dice que te adoptó. La adopción era un proceso legal. Era un proceso legal y eso es lo que Dios hizo con vos. Le puso nombre a su relación con vos, padre e hijo. Entonces eso es lo segundo que pasa. Adán le tiene que poner nombre. Pero después, en Génesis 2.24, dice lo siguiente. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Entonces, primero, Dios presenta, uno elige. Después uno tiene que poner nombre. Pero después viene esta tercera parte que dice, por eso el hombre deja a su madre y a su padre. Ahora, acá dejar no es abandonar en el sentido de, bueno, fue un placer, viejitos, chau, no los veo nunca más, no les mando un mensaje, no. Dejar acá lo que significa es crecer. Dejar acá significa madurar, significa avanzar. Y esto es muy importante, porque si yo estoy pensando en formar una relación sentimental, en formar pareja, en formar un noviazgo, en casarme, lo que yo tengo que entender es esto, es que un noviazgo es un desafío, es una invitación a asumir un compromiso que me va a desafiar a madurar, que me va a desafiar a crecer. Es un desafío, es un desafío. Por eso este principio de dejará a su padre y a su madre es sumamente importante. Sumamente importante. Te lo vuelvo a repetir, emprender una relación amorosa es un desafío, es una invitación a crecer, es una invitación a madurar. Hay quienes ven la relación de pareja simplemente por los beneficios que conlleva. Y bueno, ¿qué es tener pareja? Ahí es tener a alguien con quien hacer planes. Tengo a alguien con quien salir. Si querés tener a alguien con quien salir, adopta un perro. O sea, las personas no están simplemente para eso, para que tengas planes de salida al fin de semana. O para que tengas a alguien a quien mandarle un mensaje todos los días. Bueno, hacete amigos, no sé. No te pongas en pareja simplemente por eso. Es más, en mi top 3 de motivos por los cuales no empezar una relación, el primero es porque te sentís solo. Es el primero para mí. Porque la soledad no se resuelve estando con gente.
La soledad se resuelve siendo consciente. ¿Siendo consciente de qué, Guido? ¿De quién vive en mí? ¿De quién está conmigo? De lo que la palabra de Dios dice. No se resuelve estando con gente. Vos podés estar rodeado de gente y tener 1.000.000 de amigos y ser la persona con más amigos de todo el país y sentirte solo. ¿A cuántos les pasó alguna vez de estar rodeado de gente y sentirse solos? Porque la soledad es una cuestión almática, es una cuestión espiritual, me atrevería a decirte. ¿Sabes desde dónde el ser humano siente ese abandono y esa soledad? Desde Génesis, todo está en Génesis. Desde Génesis, desde ahí. Pero ahora dice la Biblia que Dios hizo de vos un templo y que el Espíritu Santo habita dentro tuyo. Y Jesús prometió, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es absolutamente en cada etapa, en cada temporada, en cada momento, Jesús está con vos, nunca estás solo. Y yo sé que alguno me puede escuchar esto y decir, bueno, Guido, esa es la respuesta fácil a la soledad, decir que Jesús está conmigo. Pero es la única respuesta, es la única verdad. Porque si vos empezás una relación con alguien porque te sentís solo, déjame decirte que te vas a convertir, siento que me estoy escalando ya, pero te vas a convertir en una suerte de sanguijuela que está pegado ahí todo el tiempo y que no puede hacer planes por sí mismo. ¿Por qué? Porque está luchando con su soledad. Cuando en una relación madura, lo que yo tengo que estar pensando no es lo que yo puedo obtener, es lo que yo puedo aportar. No es el beneficio que yo saco, es el compromiso que yo asumo. Y eso marca la diferencia de todo. Muchos ven las relaciones simplemente para obtener beneficios, pero Dios las ve para que asumamos un compromiso y nos desafía a crecer y a madurar. ¿Y por qué te digo esto? Porque en pocas instancias de nuestra vida quedamos tan expuestos como cuando empezamos una relación con alguien. Si alguno está de novio, me va a entender lo que estoy diciendo. Porque cuando vos empezás una relación con alguien, de repente quedan en evidencia cuestiones de tu carácter, quedan en evidencia cuestiones de tu personalidad, que vos antes no las veías. Porque de repente te ves reflejado en el otro y de repente decís, soy insoportable. O tenés dos opciones, o decís, no, el que está mal es el otro, yo estoy bien. Pero no, el otro simplemente te está reflejando lo que está en vos en muchas ocasiones. Y al mismo tiempo, si vos arrastrás problemas internos, cuando vos entrás en una relación, esos problemas se amplifican, no se resuelven. Si, por ejemplo, vos tenés un problema de autoestima, si vos tenés un problema de que te sentís feo, te sentís fea, o lo que fuese, no lo vas a resolver poniéndote de novio. Ahora sí me siento lindo. No, ese problema va a seguir estando internamente porque la raíz está mucho más profunda. Y resolverlo poniéndome en pareja es un error, es un enorme error. Por eso, formar relaciones amorosas no es para resolver problemas internos, no es para eso. Para eso tengo la palabra, para eso tengo el Espíritu, para eso tengo mis encuentros con Dios, para eso lo tengo a Jesús, pero no a una pareja. Porque, y esto lo compartimos esta semana creo que en el grupo de WhatsApp, Dios pensó la relación entre el hombre y la mujer para que sea un reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia. Si como hombres cristianos empezaríamos a mirar más cómo Cristo ama a la iglesia y cómo Cristo trata a la iglesia, se nos haría muchísimo más fácil relacionarnos con las mujeres. Muchísimo más fácil, porque eso es lo que la palabra nos enseña, que nosotros tenemos que amar, dice el esposo ame a la esposa, ¿de qué manera? ¿Cómo? Cristo ama a la iglesia. Vos fíjate que el estándar no es como, no sé, como la ama, qué sé yo, a ver, ¿quién puede ser? Como ama Messi Antonella. No, ese no es el estándar es Cristo, como Cristo ama a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios pensó las relaciones para que sean un reflejo y no un reemplazo. Y hay personas que toman su relación amorosa como un reemplazo de su relación con Cristo. Entonces de repente le exigís a tu pareja lo que solamente te puede proveer Cristo. De repente le estás poniendo un peso a tu pareja que solo Cristo lo puede saciar. Le estás pidiendo una atención que solo Cristo puede darte. Y no estoy diciendo con esto de, bueno, Guido, me estás diciendo que baje la vara y que no pida nada. No, lo que estoy diciendo es que necesitamos discernir cuáles son las exigencias que son genuinamente aceptables y cuáles son exigencias que responden a problemáticas internas y a cuestiones que son mucho más profundas y que, repito, solo Cristo las puede resolver. A ver, mirá al de al lado y decirle, yo estoy completo en Cristo. Yo no necesito que nadie me complete. No somos medias naranjas, somos naranjas completas. No somos medias naranjas. Entonces, qué importante entender esto, que formar una relación es una invitación a crecer y a madurar. Y esto de dejar madre y padre es parte de eso. Y quiero entrar acá en lo que yo considero es la palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón para compartirte hoy.
Vos fíjate que dice que Isaac llevó a Sara a la carpa de su madre, Rebeca. Isaac perdió a su mamá. En ese momento ya habían pasado unos 3 años desde que había muerto su mamá. Y él la llevó a la carpa de su madre. Y si bien eso tiene un significado interesante, porque Rebeca pasó a ocupar un lugar matriarcal dentro de la genealogía después de Jesús y demás, y Rebeca pasa a ocupar un lugar importante, porque algo que encontramos en la Biblia es que las mujeres siempre tuvieron un lugar importante dentro del plan de Dios. Siempre, desde Génesis 3, el tipo iba a Génesis todo el tiempo, pero vos fíjate que cuando Dios le habla a la mujer después de que pecan, le dice, y tu simiente va a aplastar a la cabeza de la serpiente. De la simiente de la mujer vendría la derrota del diablo, y eso ocurrió por medio de María cuando dio a luz a Jesús, venció al diablo para siempre. Hubo una mujer con un vientre que estuvo dispuesta a decir, heme aquí, que se haga tu voluntad, Señor. Y yo creo que acá hay mujeres que están dispuestas a decirle a Dios, estoy acá, usame para lo que vos quieras. Y Dios te puede usar poderosamente. Entonces, si bien esto tiene un significado en ese sentido, el hecho de llevarla a la carpa de Sara, tiene un significado en este sentido, algo que yo pensaba es que de alguna manera Isaac estaba llevando a su esposa a que ocupe el lugar de su mamá. A que ocupe el lugar de su mamá. Y esto puede ser un problema. ¿Por qué? Porque hay roles y lugares que son únicos, que no tienen reemplazo. No lo tienen. Hay roles y lugares que son únicos, que no tienen ningún reemplazo. Hombres, solo para los hombres. ¿Dónde están los hombres? ¿Hay hombres acá? Hombres, déjenme decirles algo. Tu esposa, tu novia, no es tu mamá. No es tu mamá. Mujeres, ¿hay mujeres acá? ¿Hay grandiosas acá? Están todas calladas, tienen miedo de lo que voy a decir. Pero chicas, tu novio, tu esposo, no es tu papá. No es tu papá. Son roles que no tienen reemplazo. Tu mamá es tu mamá, tu papá es tu papá, y tu esposa es tu esposa, y tu esposo es tu esposo. ¿Y por qué digo esto? Porque por no entender esto, después vos vas, te casaste, llegaste a la convivencia, entraste a la casa después de la luna de miel, de la fiesta, de toda alegría, todo color de rosas, empieza la vida real, porque ahí empieza el verdadero amor. Empieza la vida real. Y de repente vos te encontrás con que la cama no está hecha, y que los platos no están limpios, y que tus medias no están limpias tampoco, y que tu ropa no está planchada. Y de repente, estoy hablando de los varones ahora, esto es solo para los varones. Y de repente vos decís, pero en casa, pero mamá siempre tenía todo listo. Bueno, pero no estás con mamá, te casaste. Es otro rol. Y si bien es bueno que nosotros podamos tener en nuestros padres un ejemplo para decir, che, este tendría que ser el estándar, o para decir, che, mi papá, en el caso de las mujeres, actuó de esta manera conmigo y es lo mínimo que yo tendría que esperar de un hombre. Si bien eso es cierto, también lo cierto es que muchos de los que están acá, a lo mejor vienen de una familia que dicen, no, mejor que no siga el ejemplo de mi papá, por favor, yo quiero todo lo opuesto. O a lo mejor un hombre que dice, no, que no siga el ejemplo de mi mamá, lo lamento si es así. Si en el caso que no sea así, que sea como no. Yo traigo un buen ejemplo, bueno, buenísimo. Está bueno que eso sea una referencia, pero no va a ser exactamente igual. Y no tiene por qué ser exactamente igual. No lo tiene. No lo tiene, porque pocas cosas erosionan tanto una relación como alguien que se pone en pareja sin entender el rol que está ocupando ahora, el rol de novio, el rol de esposo. O como mujer, a lo mejor vos decís, no, mi papá, yo cuando hacía un berrinche venía y me compraba todo lo que yo quería. Entonces de repente estás ahí con tu novio, con tu esposo, y haces el mismo berrinche y esperás que responda de la misma manera, y no va a responder de la misma manera, o a lo mejor sí, porque se cansó, pero digo, a lo mejor vos decís, esto es lo que yo hacía, o la manera en la que yo me vinculaba o yo me relacionaba con mi papá, entonces de la misma manera, inconscientemente me termino vinculando con quien estoy formando una pareja. Bueno, déjame decirte que pocas cosas erosionan y lastiman tanto una relación como no entender este principio de dejar padre y madre, crecer, madurar y avanzar. A ver, mirá al de lado y decirle, voy a crecer, voy a madurar y voy a avanzar. Una madre o un padre pueden servir como referencias o como ejemplo, pero no podemos pretender que sus roles y que sus lugares sean reemplazados. Y lo mismo pasa cuando vos rompiste una relación. ¿Alguna vez escucharon la frase, un clavo saca otro clavo? Bueno, es mentira. Un clavo mete más al otro clavo, no sé. Pero un clavo no saca otro clavo.
Si vos rompes una relación, por el motivo que sea, quizás te veas tentado a de repente te encontrás con la realidad de che, yo tenía pareja y tenía planes y una vida en pareja o lo que fuese, y de repente lo rompiste y quizás te veas tentado a agarrar y decir inmediatamente después, voy y arranco otra pareja. Bueno, puede no ser sabio, porque a lo mejor es una buena temporada que Dios esté permitiendo para pulir cosas dentro tuyo, para llevarte a un nuevo nivel, para que crezcas, para que madures. Pero por favor, nunca tengas la mentalidad de que un clavo saca otro clavo, porque ese lugar que ocupó esa persona en tu vida no va a tener un reemplazo como tal. Fue una experiencia que ya viviste, que ya pasaste, y listo, tiene que quedar ahí, pero no tenés que buscar reemplazo para esa persona. No tenés que buscar reemplazo para esa persona. Simplemente tenés que confiar en que Dios vive y Dios te cuida y Dios te ve. Dios vive, Dios te cuida y Dios te ve. Pero por favor, no hagas eso, no quieras reemplazar personas. No quieras reemplazarlas. Simplemente déjate guiar por la voz de Dios, por la sabiduría de Dios y da pasos siguiendo los principios de la palabra de Dios. Y si a lo mejor te encontrás en esa situación de que algo se rompió, algo se terminó o lo que sea, es un buen momento para que vos puedas ir y buscar sabiduría en la palabra. O si a lo mejor algo no salió como esperabas, quizás no se rompió, pero nunca llegó a empezar, quizás nunca funcionó. Bueno, busca principios en la palabra que te revelen, che, ¿por qué esto no funcionó? ¿Por qué esto no estuvo como tenía que estar? Anda a la palabra, metete de lleno con Dios. Yo te puedo asegurar que Dios quiere sanar y quiere restaurar tu corazón. Y te lo digo porque a mí me pasó. Te lo digo por eso. Pero es muy importante que tengas una pausa y que puedas examinarte a la luz de la palabra de Dios. Porque si no vas a repetir los mismos errores. Seguramente alguien acá tiene un amigo, porque ustedes no son, pero tienen un amigo que no sabe no estar en pareja. Como si siempre está en pareja, siempre está de novio, como que nunca lo conociste soltero, siempre tiene que tener un novio. Bueno, ahí hay una problemática, hay una cuestión, porque Dios quiere que disfrutes de tu soltería. Dios quiere que no quieras escapar de tu soltería. Dios quiere que puedas aprovechar tu soltería. Amén. Qué silencio. Entonces, esto como segunda cuestión, hay roles y lugares que son únicos y que son irreemplazables. Y vemos acá también en el caso de que Isaac llevó a Rebeca a la carpa de su mamá, de Sara, vemos lo que sigue, que dice que él la amó profundamente. Porque vos podés amar a alguien y no manejarte sabiamente. Vos podés amar a alguien y no obrar con sabiduría, por más que lo ames profundamente. Por más que lo ames profundamente. Dice que él la amó profundamente. Nadie puede decir de Isaac que no amó a Rebeca. Y dice, y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Y esto es un poco lo que decíamos antes. Una pareja no viene a mí a resolver mis conflictos internos. O no tendría que venir a mí para eso. Para eso está Cristo, para eso está la palabra. Para eso está Cristo y para eso está la palabra. Y vos, si después seguís leyendo la historia de Isaac y de Rebeca, es una historia hermosa igual. O sea, a ver, es un matrimonio que estuvo dentro del plan de Dios para lo que sería después el plan de salvación de la humanidad. Pero sacando eso, algo que a mí me sorprendía, si ustedes leen después los capítulos que le siguen, es que hay un montón de cosas que estuvieron presentes en la relación entre Abraham y Sara que después se repitieron en la relación entre Isaac y Rebeca. Te pongo un ejemplo. Abraham y Sara tuvieron dificultad para tener hijos. Bueno, Isaac y Rebeca también. En una ocasión, Abraham estaba yendo a una región de personas que no eran de su misma raza, por decirlo de alguna manera, y dice que llegó al lugar y mintió acerca de que su esposa no era su esposa y dijo que era su hermana. Bueno, lo mismo hizo Isaac con Rebeca. O sea, hubo cuestiones que se fueron repitiendo. Después tuvieron 2 hijos, y de esos 2 hijos, también entre ellos se llevaban mal, como pasó entre Isaac e Ismael. Entonces vemos que hay cuestiones que se repitieron, y yo pensaba en esto, ¿no? ¿Por qué pareciera que la historia se repitió? O sea, ¿por qué pareciera que es un copiar, pegar de lo que fue Abraham y Sara y de lo que fue Isaac y Rebeca? Bueno, acá hay un punto muy importante y para mí, muy interesante para ver. Y es que necesitamos aplicar, hay un principio de la palabra que necesitamos aplicar cuando estamos pensando en formar una relación, en formar una familia, en formar un matrimonio. Y está en 1 de Tesalonicenses 5:21 para ir cerrando. Esto que vamos a leer ahora lo dice el apóstol Pablo en el contexto que está hablando de las profecías. Lo dice en ese contexto y dice lo siguiente, dice, sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno. Otra versión dice, examinen todo, retengan lo bueno.
El tema está en que nosotros hacemos a veces exactamente lo opuesto. Retenemos todo y no examinamos nada. ¿No? O sea, uno, por ejemplo, ayer estábamos hablando con mi esposa y hablábamos de cuando uno se cuelga mirando Reels o TikTok, que viste que te va saltando y te va saltando y te va saltando. Y de repente, no sé, alguien que te cuenta su experiencia sobre X, no sé, con su emprendimiento, por ejemplo, porque no quiero hablar de cosas amorosas porque los veo muy serios ya. ¿Se acuerdan que yo les pedí aplausos para poder tomar agua? Igual no aplaudan ahora, pero yo se los había pedido. Bueno, aplaudía. Bueno, ¿qué les iba a decir? Me hicieron distraer con el aplauso. Sí. Estábamos hablando de cómo uno cuando se pone a ver en las redes, tenés uno que te dice, no sé, sobre emprender algo, te dice una cosa y otro que te dice otra y otro que te dice otra. Y si vos te comés todo lo que ves en las redes como la verdad absoluta, bueno, estás en un problema, porque la verdad es que lo que ocurre en las redes no es la verdad, es la realidad. La verdad es la palabra de Dios. Lo que pasa en las redes es una realidad, pero la verdad es la palabra de Dios. Y no es que estamos negando la realidad, pero sí necesitamos hacer esa separación. Entonces, esto es muy importante. Si nosotros no aprendemos a examinar todo lo que vemos, si nosotros no aprendemos a examinar todo lo que escuchamos, entonces podemos comprar pescado podrido. Una frase totalmente de persona de más de 30 años, pero que ustedes entienden lo que significa. Si yo no aprendo a examinar, entonces me puedo quedar con algo que no me tendría que quedar. Yo necesito aplicar este principio a la hora de formar una relación. ¿En qué sentido? En que todos nosotros arrastramos de nuestras familias ciertas creencias, ciertas maneras de hacer las cosas, ciertas conductas, ciertos patrones de pensamiento o no. En mi casa esto siempre se hizo así, ¿o no? Yo, por ejemplo, al tostado, el tostado de jamón y queso, en mi casa siempre se le llamó calentito. Y para mí son calentitos. Y cuando me casé, mi esposa me dijo, ¿qué es un calentito? Un calentito. ¿Pero qué es un calentito? Tostado, jamón y queso. ¿Pero por qué le dicen calentito? En mi casa le decían calentito. Bueno, esto que parece una pavada, muchas veces nosotros arrastramos maneras de hacer las cosas que las arrastramos de cómo vimos que se hicieron en nuestra casa, de cómo vimos que las hicieron nuestros papás. Y lo que nosotros necesitamos hacer con todo ese contenido que arrastramos de nuestra vida es aplicar este principio, examinarlo todo y retener lo bueno. Examinar todo y retener lo bueno. Si yo no aplico este principio y si yo retengo todo, entonces me voy a quedar con cosas que no son buenas. Y entonces a lo mejor voy a emprender una relación con mañas que yo arrastro de mi crianza o de mi casa o lo que fuese, que para mí está bien, porque es como, bueno, a mí me enseñaron que es así, a mí me dijeron que es así, pero nunca hice un examen. Nunca hice un examen a la luz de ¿qué? A la luz de la palabra de Dios. Y decir, che, ¿esto está bien o está mal? Te pongo un ejemplo. Si vos te criaste en tu casa y viste a tu papá siempre, no sé, tratando mal a tu mamá y haciéndole el chiste de, no, ahí está la bruja, mirala, ahí no sirve para nada. Y vos te criaste en ese contexto, quizás el día que vas a formar una relación, para vos es normal poner a la mujer en un lugar de desprestigio y hacer chistes que no están buenos. Para vos es normal, porque ya lo arrastraste de tu crianza, no tiene nada de malo. Lo que vos necesitas hacer es un examen. Examinarlo y decir, che, pará, ¿esto coincide con lo que la palabra de Dios me enseña? ¿La palabra de Dios me llama a que yo trate a las mujeres así? O te pongo un ejemplo, porque no quiero solo pegarle a los hombres, porque las mujeres también. O te pongo un ejemplo, vos a lo mejor te criaste en una casa en la que, no sé, tu mamá siempre trataba a tu papá de que no servía para nada, y lo mismo, de que era un inútil o lo que fuese. Y para vos se te hizo normal hacer ese tipo de comentarios para con tu novio, para con tu esposo. Bueno, necesitas hacer un examen de eso. Necesitas hacer un examen de eso y solamente retener lo bueno, porque estoy convencido de que sí hay cosas buenas que podés retener, pero hay otras que no. Y si no hacemos este examen después, terminamos llevando a nuestra relación lo que arrastramos de nuestro pasado, lo que arrastramos de nuestra familia, o hasta incluso a veces las cosas que arrastramos, si es que es tu caso, de alguna relación anterior. Entonces vos a lo mejor decís, no, pero yo tuve una relación antes que me fueron infiel. Entonces yo a partir de ahí no confío más en los hombres. Bueno, es algo que tenés que examinar. Tenés que examinarlo y decir, che, pará, a la luz de la palabra, ¿es así o no es así? Porque la Biblia dice que el amor no funciona de esa manera. Que el amor cree lo mejor de las demás personas, no lo peor. No está esperando a comprobar lo malo, está esperando a comprobar lo bueno, porque el amor cree cosas buenas del otro. Ven, es hacer un examen a la luz de la palabra, porque quizás esa actitud que para vos es como, bueno, yo ya soy así, yo ya lo arrastré, puede arruinar tu relación. Y puede arruinar una relación que potencialmente puede ser buena. Simplemente, ¿por qué? Porque no hiciste un examen de algo que vos venías arrastrando, que lo tendrías que haber examinado para poder desecharlo si era necesario desecharlo. ¿Me siguen acá lo que voy, no?
Entonces necesitamos evaluar las cosas que nos fueron enseñadas. Vos fíjate, te repito, en la historia de Isaac y Rebeca esto se ve, pero súper claro. Incluso en el caso de Rebeca, al final, ya cuando Isaac era muy grande, Rebeca venía de una familia en la que el hermano, que se llama Labán, era un tipo que era astuto, vamos a decirlo así, para no decir chanta, pero era un tipo que era así y fue en una ocasión cuando estaban los hijos de Isaac y de Rebeca, que son Jacob y Esaú, me estoy acordando los nombres porque no tienen nombres normales, se llama Lucas, ¿viste? No, Jacob y Esaú, que en una ocasión dice que estaban buscando la bendición que le correspondía al primogénito. Y entonces agarra a Rebeca y le dice a Jacob, que en sí no era el primogénito porque habían nacido mellizos, pero uno salió primero, otro salió después. Es otra historia muy interesante también para ver. Pero dice que Rebeca agarró y hizo todo un plan para que Jacob vaya, se haga pasar por su hermano y se quede con la bendición de su padre. O sea, Rebeca estaba haciendo una chanta, como el hermano. ¿Ven? O sea, el mismo patrón familiar se termina repitiendo en una acción. ¿Por qué? Porque no hay un examen. No hay un examen, no se examina todo, se retiene todo y no se examina nada. Pero yo le estoy hablando acá a jóvenes que examinan lo que aprendieron, lo que les fue enseñado, lo que arrastran de su casa, lo que arrastran de su familia. ¿Cuántos dicen amén? Hay que hacer un examen porque Dios quiere que te vaya bien. Así que no te olvides, hay roles, hay lugares que son irreemplazables. Tu esposa, tu novia no es tu mamá. Tu esposo, tu novio no es tu papá. Tampoco vienen a ocupar el lugar de la pareja que tuviste antes. No, nada de eso. Y tenés que hacer un examen de las cosas que te fueron enseñadas para corroborar si coinciden con la palabra. Si coinciden, retenelas. Y si no, desechalas. ¿Vamos a orar? ¿Sí? Bueno, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por hablarnos en esta noche y por mostrarnos que vos nos ves, que vos nos cuidás. Gracias, Señor. Danos sabiduría para poder manejar nuestra vida sentimental de una manera que coincida con tu plan y tu propósito, Señor. Danos la sabiduría para poder hacer un examen de las cosas que hemos aprendido, de las cosas que arrastramos de nuestros hogares, de nuestras familias. Poder hacer un examen y poder desechar lo malo y retener lo bueno. Padre, que en el nombre de Jesús podamos ser personas que reflejen con las relaciones que formen la relación que hay entre Cristo y su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, eso fue todo.